Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto en esta. Vamos a iniciar cantando el himno número 296. Señor, tú me llamas. Y el número 296. Cantemos, hermanos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de salud. Me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Yo voy a pedir a nuestro hermano Felipe que nos guíe en esta oración. Amoroso Dios que moras en los cielos, gracias Padre por este hermoso día que nos das para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora, Señor, pedimos tu bendición para el resto de este culto, Padre, que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por el hermano Eddie que está frente de la música, por tu predicador que va a tu santa palabra, Señor, y por mi hermano que está frente de los instrumentos para controlar esta transmisión, Señor. Oramos por todos ustedes que están viendo la transmisión y que Dios los bendiga. Gracias, Señor, en el Vamos a
a continuar, hermanos, con el orden del programa. Vamos a cantar el coro número 219, El amor de Dios. 219. ¿Lo tenemos, hermanos? Cantemos. El amor de Dios no se puede medir ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mar. En su gracia nos imparte cada día más. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad y amor, cuéntale todo lo que sucede en ti y verás que así muy pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Es su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Si alguien en quien tomaba se alejó, si el dolor te taladra el corazón, si quien tú más confiabas te falló, ven a Cristo, Él es el mismo ayer y hoy. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no puedan cambiar. Gracias, hermano. Vamos a hacer una lectura. Y vamos a leer un salmo número 11. Salmo número 11. Les voy a pedir que me sigan con su vista. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero los malos ha de ver fuego y viento cortador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro.
Vamos a continuar, hermanos, con el orden del programa. Vamos a cantar un himno más antes de pasar en esta mañana al mensaje. Número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Número 512. ¿Lo tenemos, hermanos? Está en re menor. Cantemos, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gracias, hermano. Puede que con esta mañana el hermano Gerardo compartirá la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí nuevamente. Damos gracias a Dios por estos tiempos bonitos que el Señor nos permite tener. Y ya falta poquito para que estemos reunidos, todos. Amén. Ya es cuestión de tiempo y ya nos extrañamos. Así es. Qué bueno, hermanos. Gracias a Dios. Gracias también por nuestros hermanos que están siguiéndonos en la transmisión. Y bueno, vamos a estudiar en esta mañana la palabra del Señor. Y en esta mañana, hermanos, que se refiere para mí a una de las ciudades más importantes, si no es que es la más importante que menciona la Biblia. Y voy a hablar de esta ciudad y de lo que le pasó. La ciudad de Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Dios, Jerusalén, Sion, es la misma. Se está refiriendo a Jerusalén. Es la ciudad donde Dios designó que se construyera el templo por mano de Salomón, porque allí se iba a llevar a cabo los sacrificios
las ofrendas, y ahí estaba el arca del pacto, ahí en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, la ciudad del presente, del pasado y también del futuro. Del pasado porque fue motivo de grandes conflictos, y del presente, hermanos, porque hoy en día sigue siendo exactamente lo mismo. Es el punto neurálgico de muchos países y es el punto de bendición y de inspiración de muchos países, hermanos, Jerusalén. Y también del futuro, porque Jerusalén precisamente es la ciudad donde va a descender nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a llegar en su segunda venida y ahí va a establecer su reino, que va a durar 1000 años. Y desde ahí nuestro Señor Jesucristo y todas las naciones se van a él. Y prácticamente la capital del mundo en el periodo del milenio va a ser Jerusalén. Y cuando Cristo venga, hermanos, cuando Cristo descienda a Jerusalén, va a ocurrir algo precioso con la nación de Israel. Créanlo, a mí me va a dar mucho gusto, y yo sé que a muchos. En ese momento, cuando vean a Jesucristo entrar a la ciudad amada, ¿recuerda lo que van a decir? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo Israel va a creer. Todo Israel se va a convertir en Jesús, a Jesucristo. Todo Israel va a creer, ahora sí, en el Redentor, en el Mesías, aquel que estaban esperando. Y va a ser algo glorioso, hermanos. Y esto va a suceder en Jerusalén. Pero Jerusalén, hermanos, en el pasado fue destruida a causa del pecado de Israel. Y hablar un poquito del contexto histórico para poder entender lo que vamos a explicar en un momentito más. Y antes que nada quiero pedirles un poquito de paciencia, porque vamos a estar navegando en la Biblia y vamos a entrar en lo que es la historia de Israel, y esto nos va a servir para poder entender y la porción donde nos vamos a tengamos que estudiar un poquito de la historia de Jerusalén, de Israel. Así es que tenga paciencia y no se distraiga, ¿verdad? Yo sé que los que están aquí no tienen ningún problema, pero los que están ahí viéndonos, hay muchos distractores y están a un clic de abandonar la transmisión. Así es que vamos a permanecer ahí, hermanos, para poder entender lo que posteriormente vamos a explicar. El contexto histórico de Israel, hermanos, de Jerusalén, habla del cautiverio que tuvo Israel en el tiempo pasado, cuando el rey Nabucodonosor invadió Israel, sitió Jerusalén, la destruyó, la puso bajo fuego. Fueron varias incursiones. Al final de cuentas, Israel y específicamente Jerusalén quedó completamente destruida, y Nabucodonosor se llevó todos los utensilios que se usaban en el templo y se los llevó a Babilonia, pero también se llevó muchos judíos. Entre ellos iba Daniel, entre ellos iban sus amigos y muchos judíos, hermanos, y dejando un poquito de judíos ahí en Jerusalén, pero la deja completamente destruida. Y para esto les voy a pedir que vayamos a el libro de Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 12. Capítulo 25. Por favor, abran sus Biblias, hermanos. Jeremías capítulo 25. Del versículo 8 al 12. Si no tiene Biblia, escúchelo, voy a leer. Dice así Jeremías 25, del 8 al 12. Comienzo a leer. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: cuando no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra Jerusalén,
y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. En ruinas y en espanto. Y escuchen lo que dice a continuación, aquí está la sentencia. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años, hermanos? 70 años iban a estar cautivos en Babilonia, lo que hoy se conoce como Irak. Y dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, sacaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, que es Babilonia, y la convertiré en desiertos para siempre. Aquí está la profecía de Jeremías, de lo que iba a pasar con Jerusalén, con Israel. A causa de su pecado iban a ser llevados cautivos a más de 1200 kilómetros de distancia de su lugar de origen, a Babilonia. Ahora vamos por favor a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 24. Segundo de Reyes, capítulo 24. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 16. Segunda de Reyes 24, del 10 al 16. Estamos en la historia de la ciudad de Jerusalén, hermanos. Ya vimos la profecía, ahora vamos a ver el cumplimiento. Segunda de Reyes 24, versículo 10 al 16. Lo leo, usted me sigue con su vista. Dice así: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Lo prendió en el 8º año de su reinado, y sacó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová. Y como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia Nabucodonosor. Y dice en 16, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Esto fue lo que pasó con Jerusalén, hermanos, con Israel. Se fue cautiva hasta Babilonia, y allí permanecieron 70 años. Empezó el regreso un poquito antes, porque así había dicho el Señor por boca del profeta Jeremías, que por causa del pecado de Israel sería llevada cautiva. La ciudad de Jerusalén quedó completamente destruida, los muros de la ciudad quedaron destruidos y el templo quedó destruido también, hermanos. Esto fue lo que pasó en Jerusalén. Ahora, hermanos, quiero mencionar el título del sermón en esta mañana. Seguramente ya lo han leído. El título de esta mañana se llama La carta del diablo. La carta del diablo, hermanos. Y no es el título de ninguna película de horror, ni de terror, ni de ninguna novela. Es una percepción que yo vi cuando estaba leyendo la escritura, y estoy seguro que usted también la va a percibir de la misma manera. La carta del diablo. Y para eso, hermanos, vámonos hasta el libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Esdras,
capítulo 1. Vamos a leer ahí el versículo 1 hasta el versículo 11. Y ahorita voy a explicar el contexto de esta porción. Esdras 1, del 1 al 11. Lo leo y usted me sigue con su vista. Dice así, el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, la porción que leímos hace ratito. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, y todos los que estaban le ayudaron con plata y oro, los había robado del templo de Jerusalén. Ahora el rey Ciro los saca, dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Etriates, el cual los dio por cuenta Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia hasta Jerusalén. Lo que acabamos de leer aquí, hermanos, es un decreto del rey Ciro. El rey Ciro y dice: Dios despertó en él el espíritu exiliados, los judíos cautivos, estaban en Babilonia. ¿Y qué tiene que andar Ciro, rey de Persia, haciendo ahí? ¿Quién era Ciro? Ciro era el rey de Persia, ya leímos, y Persia era un país que estaba, si usted ve el mapa, frente a la derecha de Babilonia, aún lo que hoy conocemos como la capital de Bagdad. Ahí está Persia, era un reino poderoso también militarmente hablando. Y el rey de ese país, Persia, Ciro. Ahora, ¿por qué eso decreta que los judíos regresen a Jerusalén? Es otra. En el año 538 la invade, la conquista, toma el control de su gobierno, y de allí en adelante Persia va a gobernar Babilonia a través de varios reyes. Le voy a dar por lo menos una
lista de 4 reyes y ponga mucha atención porque esta lista es importante. Cuando Persia conquista Babilonia, el rey de Persia era Ciro, y Ciro fue el que le tocó conquistar Babilonia. Pero después de Ciro, ya estando en Babilonia, después viene otro rey, este rey era Tiro. Luego después viene otro rey, que es el rey Azuero. Y luego después del rey Azuero viene un cuarto rey, que es el rey de Artajerjes. ¿Sí entendemos? Entonces ya tenemos a los reyes de Persia para Babilonia. Y por eso estamos viendo cuando estamos en ese nos dice que los autores del templo Tenga paciencia, hermanos. Estamos con la historia de Israel, con la historia de Jerusalén. Gracias, hermanos. Disculpen la interrupción. Dicen que las máquinas no tienen palabra y pues hoy nos fallaron, ¿verdad? Seguimos estudiando la historia de Jerusalén. Entonces, comentábamos, hermanos, que el rey Ciro de Persia decreta que, estando en Babilonia, todos los judíos regresen a Jerusalén. Y vimos que el regreso de los judíos está bajo el mando de 4 reyes de Persia que van a seguir después de que Persia invade Babilonia. Y voy a repetir nuevamente los 4 reyes de Persia que estaban ahí sobre Babilonia. Y por cierto, es un examen para los hermanos que están aquí. ¿Se acuerdan, hermanos? Comenzó con Ciro, después Darío, después Asuero, y el último, no el último, pero sí el cuarto que me interesa, Artajerjes. Y me interesa Artajerjes porque este va a ser una parte importante en el punto que nos vamos a centrar. Pero en ese lapso de estos 4 reyes está el regreso de los judíos a Jerusalén. Entonces inicia la construcción del templo. Ya muchos judíos recorren más de 1200 kilómetros desde Babilonia hasta Jerusalén y comienza la construcción del templo. Comienza la construcción de Jerusalén, pero había gente de Samaria y otras regiones que no les agradó que Jerusalén volviera a ser reconstruida y que el templo fuera nuevamente reedificado, y comienza la oposición. Ahora sí, hermanos, vámonos al libro de Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, ya empezaron a construir. Zorobabel es el líder que los lleva y otros más. Zorobabel es un judío valiente que toma la decisión y en el cual Dios despertó el espíritu para regresar a Jerusalén y comenzar con la reconstrucción. Pero vamos a ver cómo encuentran oposición ya estando en Jerusalén de parte de los samaritanos, de la gente que estaba viviendo ahí alrededor. Esdras capítulo 4, voy a leer del versículo 1 al 5. Dice así Esdras: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron:
edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Dice el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Número 1, hermanos, en esta porción que acabamos de leer, los enemigos de Judá, los enemigos de Israel, que vivían ahí cerquita de Jerusalén, se quieren agregar a la construcción, a la reconstrucción para tomar el control de la obra, y no lo logran. Gracias a Dios por Zorobabel, por Jesúa y por esos valientes que se negaron y dijeron: no, nosotros la vamos a reconstruir. Y número 2, hermanos, aún así, miren lo que pasa, y lo leímos en el versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Aún así los intimidan, y la obra se detiene 15 años, y se paró la obra. Ahora quiero, hermanos, que del versículo 4 nos vayamos hasta el versículo 23, hasta el versículo 24, perdón. Del versículo 4 nos brinquemos hasta el versículo 24. Los hermanos que están aquí, acompáñenme en la lectura de este versículo. Esdras 4, 24. Lo leemos, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Se acuerdan el orden de los reyes? Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes. Aquí nos dice que la gente de alrededor intimidó a los judíos, y al final de cuentas los amenazaron y se suspendió la obra. ¿Hasta cuándo? Hasta Darío, hasta el segundo año del rey Darío. Ya no estaba Ciro. Esto es más o menos como 15 años, hermanos, lo que separó la obra. Ahora, le quiero comentar algo. Seguramente usted se preguntará: ¿por qué nos brincamos muchos versículos? ¿Por qué nos brincamos del versículo 6 al versículo 23? ¿Sí se dio cuenta de eso? ¿Se dio cuenta que no leímos del 6 hasta el 23? Le voy a decir por qué. La reconstrucción de Jerusalén, se lo estoy comentando, estuvo llevándose a cabo por lo menos bajo el reinado de estos 4 reyes que ya hemos mencionado, desde Ciro hasta Artajerjes. Y el escritor de Esdras, hermanos, está narrando los hechos de una manera cronológica, así como van sucediendo. Pero en el versículo 6, que todavía no leemos, y ahorita vamos a leer, el escritor de Esdras abre un paréntesis y nos da un adelanto de lo que va a suceder muchos años adelante en el reinado de Artajerjes. Eso es lo que hace el escritor de Esdras. Así que cuando usted lea Esdras capítulo 4, no se vaya a confundir. Hay un paréntesis, se rompe el orden cronológico, y así es la Biblia, hermanos. Lo que los jóvenes llaman, cuando se les da un adelanto en una película, nos da un... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Trailer, hay otra palabra. Spoiler, ¿no? Spoiler, se oye como algo de los zapatos, no sé. Eso es lo que hace el escritor de Esdras, nos da un tráiler, no el tráiler ese que grandote, ¿no? Significa adelanto. Eso es lo que hace el escritor de Esdras, hermanos. Detiene la narrativa cronológica, y a partir del versículo 6 hasta el versículo 23 nos da un adelanto de lo que va a suceder en el reinado del 4º rey de Persia, de Artajerjes. Por eso les pedí que nos brincáramos hasta el versículo 24, porque el versículo 24 es la continuación del versículo 5, para que podamos entender. Ahora, lo que vamos a leer, hermanos, y este es el punto central del mensaje donde me quiero enfocar, lo que vamos a leer a continuación, a partir del versículo 6, es lo que yo llamo
¿Se acuerdan del título del mensaje? ¿Cómo era? La carta del diablo. La carta del diablo. Cuando yo leí esta porción me di cuenta inmediatamente de la influencia satánica que tenía la porción que vamos a leer. Y seguramente a medida que lo vayamos leyendo usted también lo va a percibir de la misma manera. Así que vamos a leer esta porción que yo llamo la carta del diablo. Y comienza a partir del versículo 6 hasta el versículo 23. Lo voy a leer y ustedes síganme con su vista. Dice Esdras capítulo 4, versículo 6. Y en el reinado de Asuero, ese fue el tercer rey, ¿se acuerdan? En el principio de su reinado, está hablando de la gente que se oponía a la construcción de Israel, de Jerusalén. Dice, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y luego dice el 7, también en días de Artajerjes, ¿se acuerdan? El cuarto rey. Escribieron, y nos dan los nombres de algunos políticos, de algunos personajes. Escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. También escribió, dice, Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey de Artajerjes. Qué tremendo, hermanos, iban con todo, con toda la yugular, hacia la yugular. Dice, en tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec. ¿Cuántos enemigos tenía Jerusalén, hermanos? De Babilonia, de Susa, la capital del reino, esto es los elamitas. Y miren la enorme lista de políticos que se agrega aquí en contra de Jerusalén. Y los demás pueblos que el grande y el glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria. Ahí están los samaritanos, enemigos de Jerusalén. Y las demás provincias del otro lado del río Éufrates. Y ahí le va la carta del diablo. Ponga atención. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Todo este grupo de políticos que estaban en contra de Jerusalén. Miren lo que escriben. Comienza diciendo la carta así: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, de ti a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad, ¿qué? Rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. Era lo que más les preocupaba. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad, y ahí le va otra vez las acusaciones, es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones. Qué tremendo, hermanos, todo lo que están hablando del pasado de Israel. Detrás de ellos está todo el poder satánico, citando el pasado de Israel, hermanos. Tengamos cuidado porque a veces Satanás va a utilizar nuestro pasado para acusarnos. Y continúo leyendo, dice, por lo que esta ciudad fue destruida, versículo 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y ahí el rey comienza a temblar. Y el rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Y la carta del rey dice así: salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden. Y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición.
y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Claro que sí, Salomón y David extendieron el reinado. Ahora pues, y aquí está lo que decide el rey, versículo 21, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres. ¿Quiénes? Los judíos que estaban construyendo. Y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante del Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y mire cómo los trataron, y les hicieron cesar con poder y violencia. La carta del diablo. Dígame, ¿quién estaba detrás de toda esta turba de políticos enemigos de Jerusalén? ¿Quién estaba detrás? El diablo. El diablo. Por eso le llamé así. La carta del diablo. Ahora, quiero que leamos los planes que Dios tenía para Jerusalén. Y veamos la diferencia, hermanos. Va usted a notar la diferencia de los planes que Dios tenía para Jerusalén. Vamos sin perder Esdras. Vamos a Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Quiero que usted vea los planes que Dios tenía, tiene y tendrá para Jerusalén. Y usted va a notar la diferencia. Isaías, capítulo 1, versículo 24 al 27. Quiero que los hermanos que están aquí lo lean conmigo en voz alta, estos 3 versículos, hermanos. Isaías 1, del 24 al 27. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Lo leemos juntos. Dice el 24. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos en ella con justicia. ¿Se da cuenta de los planes que Dios tiene para Israel? Unos planes gloriosos, hermanos, unos planes en el futuro donde Israel va a ser la capital del mundo, desde donde nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo va a reinar sobre todo el mundo. E Israel y Jerusalén va a ser la capital del mundo. Y esos eran los planes que Dios tenía para Israel. Ahora yo le pregunto, ¿era buena la restauración que los judíos estaban haciendo ahí en Jerusalén? ¿Sí o no? Sí era buena. Sí era buena. ¿Por qué? Porque estaban dentro de los planes de Dios. ¿Pero por qué? Regresando a Esdras, capítulo 4, hermanos. ¿Por qué encontramos tanta oposición en una carta que escriben un montón de gente que está en contra de Jerusalén? Porque detrás de ellos estaba Satanás, hermanos. Y Satanás inspiró a estas personas para escribir esta carta donde está utilizando el diablo verdades a medias, donde utiliza las verdades que fueron en la antigüedad, donde habla de Jerusalén, donde habla de la ciudad rebelde antigua, hermanos, pero ahora no están tomando en cuenta que hay nuevas personas convertidas, inclusive hay nuevas personas que nacieron en Babilonia y que no son los mismos de hace 70 años. Pero Satanás utiliza el contexto del pasado de Israel para acusar a los judíos del presente, hermanos. Por eso les digo, decía un hermano, cuando Satanás utilice tu pasado para acusarte, tú utilizas su futuro, y su futuro es el lago de fuego. Y Satanás siempre va a utilizar nuestro pasado para acusarnos y decirnos: tú no eres santo, Dios no te ha perdonado, tú no eres libre de pecado, sigues en pecado, y te va a recordar el pasado. Pero recordemos que Dios nos perdona por completo, hermanos, por medio de la sangre de Jesucristo.
Y si esos pensamientos llegan a su mente, usted recuérdele a Satanás que su futuro está en el lago de fuego. Pero él lo va a acusar, como lo hizo con Jerusalén. Por eso esta carta yo le llamo la carta del diablo, porque fue inspirada por Satán, por el demonio, hermanos. Y convenció a Artajerjes, por lo menos aquí. Después vemos a Artajerjes en otra actitud ayudando a Nehemías y apoyándole todo para la reconstrucción de Jerusalén. Pero por lo menos aquí sí lo convencieron. Una carta con todo el poder satánico que convenció al rey. Que quien estaba detrás de esta carta era el diablo, hermanos. El diablo siempre se va a oponer a todos los planes de Dios, utilizando todos los recursos. Y como les dije hace un ratito, verdades a medias, mentiras, acusaciones falsas. Él es el acusador. Recordemos que en Apocalipsis 12:10 dice que es el acusador de nuestros hermanos, que él acusa delante de nuestro Dios día y noche, y todos los días te está acusando a ti y a mí. Mira lo que hace Gerardo, mira lo que hace el hermano fulano, y se cree muy santo y está acusándonos delante de Dios. Y eso fue lo que hizo con Jerusalén, hermanos. El diablo siempre se va a oponer a todos los planes de Dios. Dios tenía planes para José y el diablo trató de oponerse, utilizando a la mujer de Potifar, el egipcio, ¿se acuerdan? Trató de oponerse a los planes de Dios, a los planes que tenía Dios con José. Dios tenía planes para Moisés y el diablo trató de oponerse utilizando a Faraón, haciendo que Faraón se negara una tras otra vez, a ver si Moisés se arrepentía y desertaba de su labor, pero no lo consiguió. Dios tenía planes para Nínive y el diablo trató de oponerse utilizando el odio que Jonás le tenía a esa ciudad, e hizo que Jonás dejara de ir a Nínive a predicar, por lo menos de manera temporal, porque ahí estaba Satanás utilizando el odio que había en el corazón de Jonás. Pero gracias a Dios que movió a Jonás, y al final de cuentas Nínive fue salva, por lo menos esa Nínive de ese tiempo de Jonás. Dios tenía planes para Jerusalén, hermanos, y el diablo utilizó esta turba de políticos para elaborar una carta con todo el poder demoníaco y convencer al rey. Y por lo menos en esta ocasión sí lo logró. Y la oposición más grande de Satanás, cuando se le presenta al mismo Jesucristo ahí en el desierto, y que el Señor, después de 40 días sin comer ni tomar agua y con un hambre terrible, hermanos, no quiero pensar el hambre que tenía nuestro Señor, y quizás con una debilidad física también intensa, hermanos. Si con 4, 5, 6 horas que no comemos ya nos sentimos todos débiles, imagínense 40 días y uno con hambre, hermanos, todo lo ve en forma de comida, ¿no es así? Pues así estaba Jesucristo, con mucha hambre y con mucha debilidad, y llega Satanás y ataca esa tentación. Y así es el diablo, hermanos, va a atacar las tentaciones que nos hacen susceptibles, y se le presenta delante de nuestro Salvador, y esas 3 tentaciones, con todo el poder del infierno, con todo el poder demoníaco, las lanza contra Jesucristo. Pero gracias a Dios, Jesucristo lo venció como está escrito. Como está escrito. Hermano, hermana, joven, señorita, escucha bien lo que les voy a decir. Dios tiene planes para ti. ¿Lo crees? Claro que sí. Dios tiene planes para ti. Pero hermano, yo no soy nadie. Sí, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y Dios tiene planes para ti. Pero el diablo se va a oponer de las maneras que menos te imaginas. Va a utilizar todos los recursos para que los planes que Dios tiene en tu vida no se lleven a cabo, y tú te vayas por otro camino, te apartes de Dios y te apartes de los planes de Dios. Si quieres servir y agradar a Dios, sabe que el diablo se va a oponer. Si quieres leer tu Biblia, el diablo se va a oponer, hermanos. ¿Cuántas veces no queremos agarrar la Biblia y leerla y decirle: Señor, háblame a través de tu palabra? Pero surge algo y no lo hacemos. ¿Y saben por qué? Porque el diablo se opone. Si quieres orar a Dios en un tiempo entre tú y Dios solamente, así de comunión íntima, no el de la oración de la comida, que es bueno, pero si tú te quieres apartar y exponer tu vida delante de Dios y confesarte delante de Dios y pedirle al Señor todo lo que tú quieras y quieres darle gracias, sabe que el diablo se va a oponer.
Él no quiere que tú ores. Si quieres hablarle a alguien de Cristo, el diablo se va a oponer. ¿Cuántas personas hay cerca de ti que no conocen a Cristo, hermanos? Y ya deberían de conocerlo, porque tú estás ahí. Pero no te has dado cuenta, Satanás te ha puesto muchas trabas. Y no es casualidad que aún no conozcan a Cristo. Así que sabe que cuando te presentes delante de una persona y no conozca a Cristo, tú tienes la responsabilidad de hablarlo, de llevarlo a los pies de Cristo. Por lo menos darle un folleto. Pero también sabe que el diablo se va a oponer, hermanos. Si quieres venir a la iglesia, y hablo de venir de manera presencial, ya es cuestión de tiempo, hermanos. Y en muy poquito tiempo, primero Dios, nos vamos a reunir. Pero esto ha pasado y va a seguir pasando. Si quieres venir a la iglesia, sabe que el diablo se va a oponer. Y te va a poner muchas maneras para que no vengas a la iglesia, para que no te reúnas con tus hermanos. Siendo que a Dios le agrada que te reúnas, dice la Escritura, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A Dios le agrada que nos reunamos, hermanos, por eso debemos estar orando para que todo esto termine y pronto podamos estar aquí. Pero cuando tú quieras venir a la iglesia, el diablo se va a oponer y te va a poner muchas cosas enfrente para que no vengas, para que no te reúnas con tus hermanos, para que no participes, para que no te reúnas con el cuerpo de Cristo al cual perteneces. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Lo leímos la ocasión pasada, pero vamos a recordarlo, hermanos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a leer estos dos versículos todos unidos, los hermanos que estamos aquí, los que están en casa, pueden también leer ahí en su Biblia, hermanos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Unidos, hermanos, dice el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando del anticristo, que se va a manifestar inmediatamente cuando comience la gran tribulación. Pero el apóstol Juan dice que su espíritu ya está aquí obrando y se opone a todo lo que tenga que ver con Dios. Por eso sabe que cualquier cosa que tú quieras hacer para el Señor, el diablo se va a oponer. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Vamos a leer versículos 16 y 17, todos unidos los hermanos que estamos aquí. Isaías 14, capítulo 14, versículos 16 y 17. Está hablando del diablo. Miren lo que dice Isaías. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el 16: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Me llama la atención la última parte del versículo 17, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás tiene cautivos a mucha gente en este mundo, hermanos, y nunca les va a abrir las puertas de esa cárcel, de esa cautividad. Solamente Jesucristo se las puede abrir. El Señor Jesucristo dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quizás no te has dado cuenta y estás cautivo en algo que no te deja servir a Dios y entregar tu vida a Él por completo. Puede ser un pecado, puede ser algún miedo, puede ser algún temor, puede ser algún rencor, puede ser algún resentimiento que no te deja servir a Dios por completo y entregarle tu vida, hermano, hermana. Puede ser la propia indiferencia que a veces nos ataca, o por qué no, hermanos, hasta la pereza de servir a Dios. Y eso se llama oposición.
Tú deberías servir a Dios. Yo debería servir a Dios. Tú deberías estar hablando de Cristo a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Ellos deberían de saber que tú eres hijo de Dios y deberían de conocer el poder de Jesucristo a través de ti. Tú deberías de estar dando buen testimonio. Pero si no lo estás haciendo, créemelo, se llama oposición. Y en cierta manera Satanás está detrás de esto. Y a lo mejor te está incitando, como incitó a aquellos políticos para enviar aquella carta satánica. Jesucristo dijo, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya vamos terminando, hermanos. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Mira los planes que Dios tiene para ti. Mira lo que Él quiere para tu vida. Yo sé que ya te lo sabes de memoria, pero quiero que lo leamos todos a una sola voz. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Estamos ahí, hermanos? Lo leemos unidos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué preciosa porción, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya, somos creados del Señor en todos los sentidos, en cuerpo, alma y en espíritu, creados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? Para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene planes para tu vida y a lo mejor no se están cumpliendo por la oposición satánica, pero también por la oposición tuya, hermano, hermana. Solamente tú lo sabes. Si es así, pídele a Dios que te ayude a ser más obediente. Si es así, pídele a Dios que te ayude a ser más fiel. Señor, ayúdame a ser más fiel a tu palabra, más fiel a tu obra. Ayúdame a ser más obediente. Quiero guardar tus mandamientos y cuando se me presenta una tentación, quiero recordar uno de los textos de tu palabra y ser más obediente. Ayúdame, Señor, dile a Él. Pídele que te ayude a ser más comprometido, hermanos. A veces no nos comprometemos con la obra de Dios. Sabe que tú estás aquí, que la única manera que los incrédulos van a saber de Dios es solamente por ti. Porque tú formas parte del reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo formamos parte. Así que tienes que comprometerte más con el Señor y con su obra. Pídele que te ayude a ser más comprometido. Pídele que te ayude a ser más íntegro en todos los sentidos. Como cuando el varón delante de él se presenta a una mujer hermosa y no tiene por qué mirarla dos veces. Porque recuerda que a Dios no le agrada y que no tiene que hacerlo. Eso se llama integridad. O como cuando a una dama le llega un chisme, una murmuración y hasta ahí lo detiene. Eso se llama integridad. Pídele a Dios que te ayude a ser más íntegro o más íntegra. Pídele a Dios que te ayude a ser más compasivo. Para que veas a las personas y en vez de criticarlas por sus pecados, por sus actitudes, mejor tengas compasión de ellas y ores a Dios para que se conviertan a Jesucristo, hermanos. Porque a veces eso nos pasa, criticamos a las personas del mundo, pero no oramos a Dios por ellas para que se conviertan. Y se nos olvida que a lo mejor así éramos nosotros antes, o a lo mejor peor, hermanos. Pídele a Dios que te ayude a ser más compasivo. Pídele a Dios lo que le pidió David. David en el Salmo 51 dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ponte en los planes de Dios. Si tú te pones en los planes de Dios, Él va a librar toda oposición, hermanos. Sabe que a tu vida va a llegar oposición en todo momento y en todos los sentidos. Porque tú estás en los planes de Dios, como lo estaba Jerusalén y como se opuso el diablo. De esa manera se va a oponer a que los planes de Dios en tu vida se lleven a cabo. Así que pídele a Dios que te ayude para librar esa oposición. Vamos a orar. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos revela, Señor, tus preciosos planes en todos los sentidos,
los planes que tenías y que tienes, Señor, con tu pueblo amado, con Israel. Pero también nos revelas el trabajo incesante que cada día y sin descansar realiza el maligno, Señor. Uno de nuestros enemigos. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a librar esa oposición que cada día y en cada momento se presenta en nuestras vidas. Desde el momento en que nos levantamos, desde el momento en que abrimos nuestros ojos, hay oposición para servirte. Y sabemos que viene del maligno, Señor. Ayúdanos y líbranos de ella. Así como libraste a Jerusalén y al final de cuentas la ciudad fue reedificada y triunfó sobre aquellos adversarios que se oponían. Ayúdanos, Señor, a triunfar en el nombre de Cristo sobre los planes del maligno, Señor. Ayuda a cada hermano y a cada hermana para que esté consciente de que están en tus planes, Señor, y que si no los realiza es porque hay oposición. Danos la sabiduría para detectar cuando la oposición viene del maligno o viene de nosotros mismos, y ayúdanos a hacerla a un lado, Señor. Gracias por esta tu palabra. Gracias por nuestros hermanos que escuchan. Bendito sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Vamos a continuar con el programa. Vamos a cantar con Tomás antes de recoger nuestros diezmos en la iglesia. Es el himno número 468, Allí un buen amigo. Después de cantar este himno, que nuestro hermano que nos ayude a recoger las ofrendas y los diezmos en esta mañana. ¿Lo tenemos, hermano? Cantemos. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, el himno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, mi quita todo mal. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte, poderoso protector. Él cuando me separo y llega la mitad para consagrar mi vida al Señor. El mundo me persigue sin su protección, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, nación de resucitar, el creyente que por él ha de morar. Mi nombre está en él, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Bendito Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana
nos ha permitido estar aquí reunidos para alabarle, para glorificarle, para darle gracias por sus infinitas misericordias. Señor, te rogamos que siempre estén dispuestos nuestros corazones a guardar su palabra y hacer lo que usted nos manda. Te rogamos también, Padre Santo, que estas ofrendas que se van a recoger sean para el bien de lo que se necesita y que cada dador sea alegre al disponer de lo que sea su voluntad. Se lo rogamos todo, Padre Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Salvador, Cristo Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, con el orden del programa y hoy en esta reunión nos acompaña un hermano que casualmente el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Entonces, vamos a cantar los que estamos aquí. Feliz cumpleaños para nuestro hermano Collazo. Hermano, si gusta pasar. Va a ser el primer feliz cumpleaños después de la cuarentena. Va a quedar los libros. ¿Por qué no? ¿Lo tenemos? Entonces, hermanos. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, a ti de otro año hermoso le permitió llegar. Feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Gracias por el hermano Enrique, hermano Manolo, por su oración. Oramos. Señor, te agradecemos la vida y la salud que tú nos das hasta este momento. Agradecemos que tu bendición en tu camino y también te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a forjar nuestras convicciones. Te damos gracias por tu iglesia que sigue adelante, porque tu iglesia no está enclaustrada. Al contrario, tu palabra nos enseña que tu iglesia sigue adelante y cada vez más firme. Te pedimos que nos ayudes a tener claro tu palabra y llevarla por obra. También te damos muchas gracias por nuestro hermano Cristo Collazo, a quien Dios tú le permites estos días un año más de vida. Agradecemos mucho por su vida, por su familia, por su testimonio, por su esposa, nuestra hermana. Rogamos, Dios, que tú le sigas colmando de bendiciones, que en el ministerio que le has dado a los dos se mantenga siempre bendecidos. Que tú te glorifiques a través de sus vidas y el Señor nunca cesen de predicar el Evangelio a las personas que lo necesitan. Lo ponemos en tus manos a él y a nuestra hermana Lucha. Y gracias por la vida que para nosotros es un privilegio estar aquí. Permíteles y nuevamente la honra y la gloria que solamente tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Ahora sí, lo único es no hablar de nuestro hermano Enrique. ¿Aquí tu hermano? Vamos a continuar cantando un último himno en esta mañana.
número 466. ¿Me permites cortar tantito? ¿Me permites cortar? Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa. Buscamos nuestro himno 466. Gloria, 466. El número 466, Hijo de Cristo. Hermanos, cantemos, hermanos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual.
Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar en este tiempo en comunión con nuestros hermanos en sus hogares para escuchar tu palabra, para elevarte estos cantos, estas alabanzas, porque digno eres de recibir la honra y la gloria. Queremos rogar de tus bendiciones en cada uno de los hogares de nuestra iglesia. Tú conoces la situación de cada uno y rogamos para que si hay enfermedad, tú sanes, tú des la salud conforme a tu voluntad. Si hay necesidad, tú suplas conforme a tu misericordia y amor. Si hay aflicción, si hay sufrimiento, pedimos que tu gracia sea con nuestros hermanos. Especialmente te queremos pedir por Chuy Rodríguez. Tú sabes el problema de salud que él tiene. Oramos, Señor, pidiéndote encarecidamente para que tú seas con él y le sanes. Bendice a Natalie, a sus hijos y guárdales en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.